El sábado, este mes, vamos a hablar sobre la aplicación de las Escrituras. Y esta semana voy a finalizar con la prioridad del servicio. Amén. Y una de las preguntas que quiero hacerles es, ¿por qué es tan necesario aplicar las Escrituras en nosotros? ¿Por qué es tan necesario abrir la Biblia y leerla y entenderla y poder ver lo que hay en ellas? Porque en ella vamos a poder ver, entender y encontrar cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. A través de las Escrituras vamos a poder aplicar lo que realmente tiene que ser como prioridad en nosotros. Algo que puedo recordar del mensaje del pastor del día sábado fue que las Escrituras nos enseñan a vivir una realidad. Las Escrituras nos enseñan a vivir una realidad en nosotros para que los que nos rodean puedan absorber esa realidad que nosotros vivimos. Amén. Por eso mismo la aplicación nos lleva a tener como prioridad una sola cosa: servir. Y el servicio abarca muchas cosas. Amén. Quiero en esta noche que podamos meditar juntos en nuestro interior. ¿Qué es prioridad para nosotros? ¿Qué es prioridad en tu vida en este tiempo? Porque de la manera que comprenda cuál es la prioridad en tu vida, va a ser la manera que comprenda cuál es el servicio correcto en el Señor. La prioridad debe ser siempre y en todo momento, en todo lugar. Cristo debe ser nuestra máxima prioridad. Cristo debe ser nuestra máxima prioridad. Aunque por momentos las situaciones adversas nos vengan a decir lo contrario, la prioridad siempre tiene que ser Cristo. Siempre debe ser Él. Es necesario que podamos encontrarnos siempre siendo prioritarios en el Evangelio. Siempre necesitamos darle prioridad al Evangelio. Nos vamos a volver altamente confiables delante de Dios cuando Cristo sea la prioridad en nosotros. Nos volvemos altamente confiables para Dios cuando Cristo es la prioridad en nosotros. Es importante que sepamos en este tiempo cuál es la prioridad del sí y cuál es la prioridad del no. Necesitamos encontrar y separar en nosotros, poner una dirección correcta en nosotros, de saber cuál es el sí y cuál es el no. Porque en el proceso de la toma de decisiones vamos a saber cuál es la prioridad correcta. Necesitamos encontrarnos en nuestro tiempo, sea libre o ocupado. Porque a veces estamos en una generación que va a 1000 todo el tiempo. Y a veces no tenemos el tiempo libre y a veces sí. Pero necesitamos que en los tiempos libres o ocupados que estemos, Él sea la prioridad. Él sea la prioridad. Si bien a veces las circunstancias todo el tiempo están cambiando a nuestro alrededor, los principios eternos, que son aquellos que deben guiar lo que escogemos hacer, no van a cambiar. Lo repito, necesitamos encontrarnos en nuestro tiempo, sea libre u ocupado, que la prioridad sea Él. Si bien las circunstancias temporales cambian, los principios eternos, que son aquellos que deben guiar lo que escogemos hacer, no cambian jamás. Por eso es importante, familia, que cuando decidimos cuál es la prioridad correcta, por más que las circunstancias sean todo el tiempo distintas, los principios eternos nos van a guiar a hacer lo correcto. Amén. Quiero compartir en Marcos 14:3. La mayoría lo habrá escuchado, la mayoría lo habrá leído. Y el Señor me traía a memoria la vida de esta mujer
principios eternos, que son aquellos que deben guiar lo que escogemos hacer. Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, o sea, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La prioridad del servicio es un sacrificio vivo. La prioridad en nosotros depende de un sacrificio como lo hizo esta mujer. Cuando el corazón se prepara para darlo todo a Cristo, hay algo en nosotros que empieza a quebrarse. Hay algo en nosotros que se empieza a romper, como ese perfume tan costoso. Porque esa mujer lo único que tenía como prioridad era quebrar ese perfume y dárselo a Jesús. Entonces, cuando el corazón se prepara para que el todo sea Cristo, el costo de las cosas externas no deben dominar nuestra vida. Nos quiebran por dentro cuando decidimos que lo que tenemos que dar como prioridad es todo al Señor. Nuestras cosas externas empiezan a quebrarse. Porque sabemos que en el interior hay algo que se está levantando, hay algo que está está floreciendo, por decirlo así. Hay algo en nosotros que por fuera se quiebra, pero que por dentro se va restaurando. Necesitamos comprender qué es realmente prioritario para nosotros. Nuestros asuntos prioritarios determinan lo que buscamos en la vida. Pregúntate ahí donde estás, ¿qué estás buscando en este tiempo? ¿Qué estás buscando en esta temporada? Esa es la pregunta clave para que veas si el evangelio es tu prioridad, para que veas si la vida de Cristo es tu prioridad. Necesitamos saber qué es lo que estamos buscando en este tiempo. Jesús nos enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Fíjense en el orden de prioridades que Jesús nos había puesto, de que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos será añadido. Un orden de prioridades. Necesitamos tener eso en nosotros. Marcar el orden de prioridades se vuelve natural y rutinario. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos una rutina? Y se vuelve natural. La vida del Espíritu, la vida del Hijo de Dios en nosotros, se vuelve natural y rutinario. Ya no me va a costar. Ya no me va a costar porque la prioridad es Él en nosotros. Entonces, cuando va creciendo esa prioridad en nosotros, todo lo externo empieza a rendirse a lo que hemos decidido. Busquemos primeramente edificar en nosotros el reino de Dios, darle prioridad absoluta a las cosas eternas, porque cuando le damos
atención y prioridad a las cosas eternas, ellas empiezan a hacer un efecto dominó en nosotros. Empiezan a reconciliar, empiezan a restaurar, empiezan a sanar, empiezan a traer libertad. Eso es lo que hacen las cosas eternas en nosotros. Empiezan a traer libertad en nuestras vidas, en nuestros hogares. Empieza a ordenarse todo lo que estaba desordenado. Eso es porque hemos dado prioridad a Cristo. Todo lo que nos surja en esta vida terrenal está por debajo de la principal prioridad. Todo lo que nos surja en esta vida está por debajo de Cristo. Todo lo que estés viviendo está por debajo de Cristo. Leí esta frase que me impactó. Si no hemos escogido primeramente el reino de Dios, al final no importa lo que hayamos escogido en su lugar. Si no hemos escogido primeramente el reino de Dios, al final y cuenta, todo lo que hayas elegido no tiene valor y no tiene peso eterno. Una vez el pastor nos enseñaba en una prédica sobre lo que hay que dejarle a nuestras generaciones. No es una herencia material, sino es un legado en el espíritu, donde nuestras generaciones sigan avanzando en el evangelio. Y acá es lo mismo. Si no elegimos primeramente el reino de Dios, todo lo que elijamos no tiene peso eterno. Lo que vale es lo que cuenta en la eternidad. Lo que vale es lo que cuenta en la eternidad. Se tiene que volver importante y fundamental el orden de lo primordial y prioritario para nosotros. Que el Padre nos encuentre con un corazón fiel a Él. Que nuestro corazón no se encuentre en las vanidades de este mundo. Que nuestro corazón no tenga las riquezas primero. Que tu vida y mi vida no se encuentren en el hollín y la polilla, donde todo se está quebrando, donde todo se está corrompiendo. Que nuestro corazón se encuentre delante del Señor, teniendo a Cristo como prioridad. Porque cuando Cristo es nuestra prioridad, todo lo demás empieza a derrumbarse. Todo lo demás empieza a caerse, porque empieza la vida del Señor a florecer en nosotros. Empieza a tener un orden nuestras vidas. Es necesario que nuestro Padre Celestial nos encuentre sirviendo en donde la justicia gobierne. Poner en el todo a Cristo. Familia, yo no te estoy pidiendo que pongas primero a Cristo. Yo te estoy pidiendo en esta noche que pongas a Cristo en el todo, porque el todo es suficiente en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. El todo es suficiente. Porque cuando está el todo gobernando, no existe el primero, no existe el segundo, no existe el tercero. El todo es el que gobierna en nosotros. Cristo debe ser nuestra prioridad. Cristo debe ser nuestra máxima prioridad. De esa manera vamos a poder entender el servicio. Vemos familias que se derraman en servir al Señor. ¿Cuántas generaciones van a misionar a otros lugares? No sé si ustedes ven las redes sociales. Hay un grupo de pastores de la central que se fueron a Cuba, hermanos. Si ustedes ven los videos de familia, no sé, ¿qué eran? Camionetas, pastor, ¿no? Con camiones como escondidos, no sé bien, pero hay familias que a veces dejan sus obligaciones para servir al Evangelio. Y eso impacta mi vida, porque cuando el Espíritu Santo venga a decirte que debes dejar todo
porque el todo empieza a tener prioridad en tu vida, ahí es cuando tú tienes que empezar a tomar una decisión firme para que sea eficaz. Y esto puedes llevarlo a lo diario. No es necesario que te vayas a otro país. El servicio está en todos lados. El servicio que usted hace en cualquier momento para Dios es digno de ser honrado. El servicio que tú haces fuera de aquí es digno de ser honrado. O si lo haces en este lugar, también es digno de ser honrado. Todo servicio que le brinde prioridad a Dios es digno de ser honrado, porque lo que vale para Dios es que nuestro corazón tenga como prioridad a Cristo. Familia, aquello a lo que damos prioridad es más visible en la forma en que empleamos nuestro tiempo. No podemos reciclar el tiempo. No podemos recuperar el tiempo perdido. No podemos hacer lo que pasó que no vuelva a pasar o viceversa, porque el tiempo ya fue. Pero en lo que respecta al tiempo, de aquí en adelante, solo tenemos una opción de escoger en los próximos días cuál es la prioridad para nosotros. Porque saben que cuando nos determinamos a tomar algo como prioridad, repercute a nuestra generación. Repercute a nuestra generación las decisiones que tomamos. Por eso las Escrituras nos enseñan que no podemos emparchar las vestiduras viejas, sino que el Espíritu Santo nos pide que nos vistamos con vestiduras nuevas, porque esa es la manera donde nosotros podemos avanzar con vestiduras nuevas para Él. Nosotros necesitamos tomar un rumbo en nuestras vidas, siendo nuevos en Cristo. Las decisiones acertadas que tomemos son especialmente importantes en nuestra vida familiar. Algo que el Señor me ministraba cuando escribía este mensaje. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos como familias, como matrimonio? ¿Cómo son las decisiones que tomamos? Les hago una pregunta. ¿Cómo pasan los miembros de la familia su tiempo libre? Saben que pasar tiempo juntos es necesario, pero no es suficiente. Como familia es importante y fundamental, pero no es suficiente. Vamos a leer Josué 24:14. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La vida de Josué marcó en él y en su casa un orden de prioridades. Si leen en los versículos anteriores, Josué se hubiera quedado con todo lo que estaban pasando. Se hubiera quedado con esos conflictos, con el rencor y con todo lo que sucede en los versículos anteriores. Pero lo que hizo Josué es elegir servir a Jehová. Tomó como prioridad el servicio a Jehová. Entonces,
¿Qué prioridad vas a tomar de aquí en adelante? ¿Qué prioridad vas a tomar de aquí en adelante? Familia, debemos regirnos por un orden de prioridades al emplear el valioso tiempo que damos a nuestras relaciones familiares. Debemos regirnos por un orden de prioridades cuando pasamos tiempo con nuestras familias. Se puso a comparar cuál es el efecto que se genera cuando se juntan a mirar la televisión y cuál es el efecto que se genera cuando oran todos juntos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a aprender y aplicar el Evangelio de las Escrituras en nuestros hogares? ¿O dedicamos más tiempo a una serie de Netflix, a un partido de fútbol, a ver esa telenovela que nos gusta? ¿Cuál es el efecto de prioridades que estamos metiendo en nuestros hogares? Considero y me incluyo, porque esto ha trabajado en mi interior, considero y me incluyo que muchos de nosotros estamos sobrealimentados con cosas externas y estamos siendo mal alimentados por el pan de vida que es Cristo en nosotros. Es fundamental que empecemos a tener un orden de prioridades en nuestras casas. Es prioridad tener comunión unos con otros para que el servicio en el hogar sea Cristo gobernando en todo. Cuando tengamos que tomar decisiones de gran importancia, debemos preguntarnos cuál será la consecuencia eterna en esa decisión. Cuando tengas que tomar una decisión fuerte en tu vida, pregúntate, ¿cuál será la consecuencia eterna que me dejará esta decisión? Algunas decisiones que parecen convenientes para la vida terrenal tienen riesgos inaceptables para la vida eterna. Algunas decisiones que a veces nos convienen tomar en esta vida terrenal son contrarias a la vida eterna. Por eso, familia, en estos minutos, cuando tomen decisiones, deben tener un orden y aplicar esa prioridad de manera que afecte y repercuta en nuestra familia. Cuando decidimos en Cristo, sabemos cómo va a repercutir. Pero cuando decidimos fuera del Señor, hay una generación que se puede perder. Necesitamos que la prioridad al servicio sea en nosotros, porque cuando el servicio es en nosotros como prioridad, te volvés un siervo del Evangelio. Te volvés siervo del Evangelio. En 1 de Pedro 2:16, en la NBI dice así: oh Señor, estás quebrando, Espíritu Santo, en nosotros y estás trayendo a memoria tu realidad eterna, Señor. Tu realidad eterna, Señor, tu realidad eterna. Líbranos de tomar decisiones, Señor, incorrectas. Líbranos, Señor, de decidir fuera de ti. 1 de Pedro 2:16 dice así: eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios.
Cuando marcamos una prioridad en nosotros, vivimos para ser siervos de Dios. Quiero en los próximos minutos poder ministrar y hablar sobre el matrimonio. Ustedes pueden, si quieren también, aquellos, llevarlo a otro ámbito, pero el Señor ha ministrado mi vida en cuanto al matrimonio. El matrimonio en servicio es la suma de dos personas completas en Cristo. Y si no son completas en Cristo, va a ocurrir una cosa. La voluntad del otro se va a poner sobre la voluntad del otro. Entonces se genera una mezcla de voluntades, se genera una mezcla de prioridades, se genera una mezcla. Pero déjenme decirles que toda familia comienza cuando un matrimonio se une en la voluntad de Dios. Es una decisión tomada a través de una obediencia exacta ante el Padre. En un matrimonio solo hay una sola voluntad, que sean uno en Cristo, como el Padre fue uno con el Hijo y como el Hijo es uno con la Iglesia. De esa manera el matrimonio va a tener una sola voluntad, va a tener una sola prioridad, que es hacer la voluntad del Padre. Un matrimonio es un servicio mutuo. El hombre le sirve a la mujer para que haga la voluntad de Dios y la mujer le sirve al hombre para que haga la voluntad de Dios. Necesitamos ver en este tiempo matrimonios saludables, matrimonios que se encuentren estables en el Señor, matrimonios donde la prioridad sea Cristo. Es fundamental que todo sea Cristo en nosotros. Necesitamos ver esposos que digan que van a ayudar a que el Evangelio avance. Necesitamos mujeres empezar a liberar a nuestros esposos de nuestros propios deseos, de nuestros temores. Entregamos a nuestros esposos a la voluntad de Dios para que puedan ser y hacer en el Señor conforme a lo que Él diseñó, teniendo la mente de Cristo. Es necesario, familia. Es necesario, mujeres, hombres de Dios, servir a Cristo. Necesitamos que los matrimonios se conviertan siendo uno en la eternidad de Dios, porque nosotras como mujeres podemos fallar. Los hombres pueden fallar, pero cuando nuestro matrimonio está en la unidad de Dios, Dios no falla, porque Él es perfecto, Él es perfecto. Y si en este tiempo te estás encontrando y estás viendo grietas en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, donde los celos, donde todo el sufrimiento, donde las peleas, donde los malos tratos están siendo la prioridad, en este momento déjame decirte que este es el tiempo de volver a la voluntad de Dios, que este es el tiempo para que veas lo que Dios está queriendo hacer en tu matrimonio, lo que Dios está queriendo hacer en tu casa, lo que Dios está queriendo hacer en tus hijos. Este es el tiempo exacto para que veas la realidad eterna de Dios. Nunca nos permitamos en nuestra relación que nuestro pasado nos haga resistir a la voluntad de Dios. Tu pasado no puede negar lo que Dios dijo de tu matrimonio. Tu pasado no puede negar lo que Dios predestinó para tu familia. Este es el tiempo en donde tienes que ver por medio de las Escrituras cuál es la prioridad exacta para el servicio del Evangelio. Es sumamente urgente marcar el orden de prioridades. El servicio te vuelve obediente. Es una conexión de servicio y obediencia.
La obediencia en la voluntad de Dios que te lleva a la vida eterna. Porque en su obediencia somos lo que nunca pensamos y creíamos que podíamos ser y hacer para Dios. En la obediencia al Señor hacemos cosas que no pensamos que vamos a hacerla. En la obediencia a Dios empezamos a hacer por amor a Cristo todo lo que antes no podíamos hacer. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La plenitud de su servicio es primero en usted como individuo, luego en su matrimonio, luego en su familia y luego en todo lo que repercute en tu casa: economía, salud, relaciones, tu tiempo. Por eso, como tú estés hoy, vas a empezar a determinar el orden de prioridades. Como tú te encuentres hoy, vas a empezar a tener un orden de prioridades. Si es necesario servir o ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es el tiempo en donde Dios nos tiene que encontrar con un corazón donde se encuentre sirviendo a esta generación. Necesitamos entender y determinarnos para que nuestra generación también determine cuál es la prioridad exacta. Recuerde, Dios ve un matrimonio, Dios ve una sola familia y saben que nosotros estamos para el rescate de aquellas familias que no tienen a Cristo. Nosotros nos encontramos en este ambiente sabiendo lo que hemos vivido para el rescate de aquellas familias que todavía no tienen a Cristo. Necesitamos tener un orden de prioridades, familia, y entender por qué es tan importante que Cristo sea el todo en nosotros. Quiero terminar y que en 1 Corintios 16:15 los invito a que puedan ponerse de pie y vamos a cerrar este mensaje de esta manera. Permítete ahí en estos minutos que quedan pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque por momentos hemos tomado decisiones incorrectas. Por momentos no hemos dejado que el todo gobierne en nosotros. Permite ahí empezar a reconciliarte con la voz del Espíritu. Señor, permítenos en los próximos minutos ver tu realidad eterna. Marca en nuestro corazón cuál es la prioridad para ti, Señor. Porque es necesario que me encuentre siendo confiable delante de ti. Es necesario que encuentres a mi matrimonio siendo confiable delante de ti. Es necesario que mi familia y mis hijos se encuentren confiables delante de ti, Señor. Espíritu Santo, en los próximos minutos y en los días que vienen, Padre, empieza a tomar forma nuestra vida, empieza a tomar forma nuestras decisiones, empiezan a tomar forma nuestras prioridades, porque sabemos que el servicio al Evangelio tiene que ser el todo en nosotros.
Primera de Corintios 16:15 dice así: hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ya saben que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ese nombre de Estéfanas puede ser cualquiera de ustedes. Que la familia que está aquí presente puedan ver que tienen las primicias de Cristo. Se han dedicado al servicio de los santos. Cada familia que está aquí presente, Señor, declaro en estos momentos que serán, Señor, y van a rendirse, Padre, a tu servicio completo, Señor. Espíritu Santo, que cada familia en este tiempo pueda dedicarse al servicio de los santos, que se dediquen, Señor, a servirte por completo, a conocer, Señor, tus escrituras, a conocer tu vida, Señor. Oro para que cada hermano aquí presente, Señor, pueda servir en su hogar, en su matrimonio, en su familia, de acuerdo a la gracia que hay en Cristo, aquella que fue revelada, Señor, de acuerdo a la madurez que ellos han alcanzado, Espíritu Santo. Oro para que abunden en el precio de tu vida, Señor. Oro para que estén firmes, perfectos y completos en tu voluntad. Oro para que cada familia que aquí no está, Señor, pero están en tu propósito, puedan liberarse para ser esclavos solamente de ti, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que cada matrimonio aquí presente, Señor, se encuentre, Padre, perfecto en ti, Señor. Que todo lo que tú has mostrado en esta temporada, Señor, ellos puedan verlo, Padre, para que todo lo que tú vas a quebrantar en nosotros, Señor, pueda ser como ese perfume, Señor, que empieza, Padre, a dar, Señor, lo mejor, porque tú nos has puesto, Señor, para el servicio de los santos, y los santos empiezan por nuestras casas, los santos empiezan, Señor, en nuestro matrimonio, los santos empiezan a ser nuestros hijos. Empieza, Señor, en este momento a hablarnos, Padre, como tú ya lo hiciste, Señor, en la intimidad, como tú ya lo hiciste en la intimidad, Señor. Tráenos a memoria, Espíritu Santo, lo que tú has determinado, Señor, lo que tú has dicho de nosotros, Padre. Este es el tiempo, Señor, donde tú nos vas a mostrar cuáles son las prioridades correctas, cuáles son las decisiones correctas. Mujeres, empiecen a tomar posesión de lo que es suyo en Cristo. Empiecen a tomar orden. Empiecen a tomar, Señor, por medio de Él, todas las decisiones que son correctas. No piensen en lo que va a repercutir en la tierra. Piensen en lo que va a repercutir en la eternidad, en lo que cuenta para la eternidad, en lo que vale para Dios, en lo que vale para Él. Señor, muéstranos en este tiempo todo lo que tú has hecho en nosotros y todo lo que seguirás haciendo por medio de tu voluntad, Señor. Necesitamos ver, Señor, cuál es el orden de prioridades para nosotros. Necesitamos ver, Señor, cuál es el orden correcto para que mi generación no se pierda. Porque quiero, Señor, y deseo que mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero y deseo, Señor, y nos determinamos en este tiempo a que nuestros hogares, a que nuestros matrimonios, Señor, a que nuestros hijos, a que nuestra economía, aún a que nuestra salud, Señor, te sirva por completo. Oh, Santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Muestra
Muéstranos el orden de prioridades. Muéstranos, Señor, lo que es perfecto delante de ti, Señor. No te estoy pidiendo, Espíritu Santo, que me muestres el pasado, el futuro. Te estoy pidiendo, Espíritu Santo, que en este presente tú muestres la prioridad correcta. Tú muestres la decisión correcta, Señor. Santo, ministra, Señor, los corazones en este tiempo. Ministra los corazones, Señor, ministra los corazones, para que el todo empiece a gobernar en nosotros, para que el todo, Señor, alcance la prioridad eterna. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor.